Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Fe para la Familia. En esta tarde vamos a estar desarrollando un tema de la palabra de Dios que trata con este título: ¿qué nos estás enseñando, Señor? ¿Qué nos estás enseñando, Señor? La verdad es que en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, siempre cosas nos ocurren, sean buenas, sean malas. Siempre nos pasan cosas en la vida y pensamos, ¿qué nos puede estar enseñando el Señor a través de esta circunstancia? Digo, pensamos aquellos que lo pensamos, porque pareciera que hay personas que no piensan en Dios o lo que Dios quisiera estar enseñándoles a través de las circunstancias. Vamos a estar tocando este tema y espero en el Señor que al final de nuestro desarrollo podamos tener mucha información, pero también la convicción de que Dios está detrás de cada circunstancia en nuestras vidas. Vamos a una pausa musical y regresamos en un instante para el desarrollo de nuestra lección. Y bien, aquí seguimos en nuestro programa Fe para la Familia, listos ya para desarrollar nuestra lección. Para eso quiero invitarles a ir a sus Biblias. Por favor, toma la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y yo voy a estar leyendo para ustedes desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice así la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Estamos queriendo desarrollar en esta tarde el tema: ¿qué nos estás enseñando, Señor? En este texto vemos cómo el apóstol Pablo y su equipo misionero pretendían viajar a ciertas provincias de Asia, pero a cada provincia donde ellos quisieron llegar, el Espíritu Santo se los prohibía. Y llegó un momento en el que Pablo, me imagino, y su equipo pensaban, bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque Dios nos parece que nos cierra las puertas para evangelizar en los lugares en donde se necesita. Lo que pasa era que el buen Dios les estaba dirigiendo al lugar donde Él quería que ellos fueran. Me pregunto en esta tarde, ¿qué estará tratando de enseñarte Dios ahora? ¿Qué estará tratando de enseñarle a Dios a usted ahora mismo a través de lo que usted pueda estar pasando? La primera cosa que quiero que podamos notar es: Dios quiere enseñarte quién es Él. Dios quiere enseñarte quién es Él, para que podamos confiar más en Dios. Él quiere que le conozcas como nunca lo has conocido. A veces conocemos a Dios y me involucro. Conocemos a Dios, sí, en el momento de la salvación conocemos a Dios personalmente, pero pareciera que a través de los años y de la vida ya empezamos a sacar a Dios de la escena, empezamos a sacar a Dios de la ecuación y ya Dios parece que no pertenece a nuestra agenda, a nuestra vida. Dios permite cosas en nuestras vidas, número uno, para que usted y yo
conozcamos más quién es Él. Él quiere enseñarnos quién es Él. Dios lo hizo con el pueblo de Israel. En Deuteronomio 6:4 la Biblia enseña claramente que Dios le dijo a Israel a través de Moisés: Jehová, tu Dios, uno es. Dios le enseñó aún a sus discípulos quién era Él a través de la repartición y la multiplicación de los panes y los peces, cuando Dios calmó la tempestad, cuando el Señor curaba a los lunáticos, paralíticos, enfermos de lepra, endemoniados. Dios se daba a conocer. Dios, cuando el Señor Jesucristo hizo del agua, la convirtió en ese vino. Todas estas cosas, aún dice el libro de Juan capítulo 2, que los discípulos vieron estos milagros en Caná de Galilea y creyeron en Él. Dios permite cosas y dificultades en nuestras vidas para enseñarnos quién es Él. Dios quiere revelarse a nosotros. Nosotros quizás podemos ver a Dios a través de la naturaleza, lo que significa la revelación natural. Podemos ver a Dios en la creación, en el universo. También podemos ver a Dios en la Biblia, que es la revelación especial. Pero creo que no todos logramos ver a Dios en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Aún dice en el libro de Hechos capítulo 17, en el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo estaba diciéndole a esta gente que decía que adoraba a Dios, pero no lo conocía. Esta gente se hacía dioses a su conveniencia. No podemos hacernos dioses a nuestra conveniencia. Dios quiere que usted y yo le conozcamos, pero Dios sabe que la manera de conocerle es a través de adversidades. ¿Qué estará queriendo enseñarle Dios a usted hoy, desde hace una semana, desde hace 15 días? ¿Qué estará queriendo Dios enseñarle a usted? Número uno, usted debe aprender que Dios quiere enseñarle a usted quién es Él. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos en un instante para el segundo bloque de nuestro programa. Y aquí continuamos en nuestro programa Fe para la Familia, desarrollando el tema: ¿qué nos estás enseñando, Señor? Una vez más me pregunto, ¿qué estará tratando de enseñarnos Dios ahora? En el primer bloque pudimos aprender que Dios quiere enseñarnos quién es Él. Dios quiere enseñarnos que Él sigue siendo omnipotente, omnisciente, que Él sigue teniendo sus atributos morales, personales, que Dios sigue pudiendo hacer todo. Lucas 1:37 dice la palabra de Dios que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Dios es eterno, es amor, que Dios es todo misericordia, Él es proveedor. Dios quiere que usted y yo no olvidemos quién es Él. Y a través de las circunstancias, Dios quiere demostrarte y enseñarte quién es Él. En este bloque vamos a aprender que Dios quiere enseñarte quién eres tú. Dios quiere enseñarnos quiénes somos nosotros. Todo esto para que
nosotros no confiemos en nosotros mismos. Te decía en el bloque pasado que Dios quiere enseñarnos quién es Él para que confiemos más en Él. En este bloque Dios quiere enseñarnos quiénes somos nosotros para que no confiemos en nosotros mismos. Dice en el Salmo 103, el versículo 14, dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe de dónde nos creó y de dónde nos sacó. También dice en el Salmo 78, en el versículo 39, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. La Biblia nos enseña que Dios quiere enseñarnos quiénes somos nosotros, pero ¿quiénes somos nosotros? Escúcheme, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido oyente. Usted y yo, sin Dios, Dios sigue siendo Dios. ¿Me entiende? Pero cuando nos alejamos de Él, tenemos que recordar que no somos nada. Sin Dios, no somos nada. Dice en el libro de Juan capítulo 15, en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La Biblia una y otra vez nos enseña que Dios quiere enseñarnos quiénes somos nosotros. Dice el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por ese asunto tenemos que buscar primeramente al Dios del cielo, para que Dios nos ayude. Y Dios nos ayude a que nosotros no creamos que sin Él podemos. Dice el libro de Proverbios capítulo 28, en el versículo 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría es librado. Por eso Dios debe tratar con nosotros para demostrarnos que Él es Dios y que nosotros somos solo polvo, carne. En otros textos dice el salmista, y nosotros solamente somos gusano delante de los ojos de Dios. Tenemos que reconocer que no reconocemos a Dios en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Todo lo que nos pasa porque Dios así lo permite, pero no logramos ver a Dios en nuestros problemas. Y es lo que Dios quiere lograr. Número 1, enseñarte quién es Él, que Dios todo lo puede, que en Él podemos y debemos confiar con los ojos cerrados, que Dios puede lograr lo que nadie nunca ha podido lograr. A través de dificultades, trabajos, enfermedades, problemas familiares, problemas personales, flojera, falta de dinero, estás frustrado, tienes problemas en la iglesia, con el pastor, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, sea lo que sea, Dios quiere demostrarte a través de todo eso que Él permite, enseñarte quién es Él y que con Él sí podemos. Pero Dios también quiere enseñarte quién es usted, quién soy yo, que sin Él no podemos, que necesitamos regresar a Él, pero necesitamos entender cómo Dios trabaja. Cosas difíciles, cosas que no queremos que nos pasen, Dios las permite, porque Él quiere decirte a ti y a mí, tú no puedes solo, tú me necesitas a mí. Oh, que el Señor nos ayudara a poder comprender esta simplicidad, esto simple, esto sencillo, de saber el mover, el trabajar de Dios en el mundo, pero también en nuestras vidas. Cosas muy diferentes y distintas empezarían a pasar y muy diferente sería nuestra vida. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos para el tercer y último bloque de nuestro programa. Y aquí llegamos al tercer y último bloque del desarrollo de nuestra lección.
tocando el tema ¿qué nos estás enseñando, Señor? En este tercer bloque vamos a ver o a escuchar, mejor dicho, Dios quiere enseñarte que todo tiene un propósito para depender de Él. Dios quiere enseñarnos que todo tiene un propósito para el fin del día depender de Él. En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice la Biblia: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La Biblia nos enseña que aunque seamos débiles, Dios quiere perfeccionarnos y Dios quiere enseñarnos que en nuestra debilidad Él quiere desarrollarnos para usar nuestras vidas. Aún dice el libro de Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que nos pasa, sea agradable a nuestras vistas o no, Dios quiere usarla para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Aún dice el libro de Job en el capítulo 19, el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. La Biblia dice que Job, a través de todas las circunstancias difíciles que le pasó, en una mañana perdió todo, sus hijos, sus ganados, sus siervos, perdió todas sus posesiones, y aún en toda la dificultad, Job pudo ver a Dios en sus problemas, tanto que Job dijo: yo sé que mi Redentor, el Salvador, el Dios en el que yo he creído y en el que todavía en los problemas confío, sé que Dios está usando todo esto para mi desarrollo. Dios está usando todo esto para mi crecimiento, para que yo pueda madurar y en las manos de Dios ser la herramienta útil que Dios desea que yo sea. Dice en el libro de Hebreos capítulo 5 en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, o sea, la palabra tardo ahí es perezoso, para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, o sea, de lo líquido, es inexperto. Y luego dice, en la palabra de justicia, porque es niño. La palabra inexperto ahí es la palabra ignorante. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, la palabra uso trae la idea del hábito, de la práctica, tienen los sentidos ejercitados, entrenados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor del libro de Hebreo está diciendo aquí, hay cristianos que ya tienen mucho tiempo de ser cristianos, muchos años de haber recibido a Cristo, pero se comportan en una manera perezosa, se comportan en una manera como si fueran ignorantes, porque no se han ejercitado, porque no hay un uso. Y déjeme decirle, las dificultades y cosas que no queremos que nos pasen, cuando nos pasan, lo más probable es que Dios lo está permitiendo para enseñarte que todo tiene un propósito, para que sigas dependiendo de Dios. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que maduremos. Otra vez la pregunta de al principio. Me pregunto, ¿qué estará tratando de enseñarle Dios ahora? No sé qué estará pasando en su vida, no sé cuáles serán las dificultades, los problemas, las adversidades, pero sí puedo y podemos hacernos la pregunta, entonces, Señor, Pablo no supo qué hacer en una dificultad que tuvo, pero al final usted respondió, todo era para dirigirlo a un lugar. Usted quiere enseñarnos algo a través de la dificultad.
querido hermano, querida hermana, piense por un momento. ¿Qué será lo que Dios está queriendo enseñarle? Aprendamos a ver a Dios en nuestras dificultades. Aprendamos a ver a Dios moverse en nuestros problemas. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Moisés se sostuvo como mirando al invisible. Moisés pasó por muchos problemas. Moisés no podía ver a Dios con sus ojos, pero los vio con los ojos espirituales. Aprendamos a ver a Dios así. Aprendamos que Dios quiere enseñarnos quién es Él. Aprendamos que Dios quiere enseñarnos quiénes somos nosotros. Y aprendamos que todo tiene un propósito, y es que dependamos más de Él. Vamos a una pausa musical y regresamos en un instante para la conclusión de nuestro programa. Y aquí llegamos a la conclusión de nuestro desarrollo del tema de hoy. ¿Qué nos estás enseñando, Señor? Hoy aprendimos que Dios quiere enseñarnos quién es Él. Y a propósito, no solamente Dios puede enseñarnos quién es Él a través de problemas y dificultades. Usted puede aprender más de Él yendo a la palabra de Dios, leyendo su Biblia, meditando en ella. Mientras más lee la Biblia, más usted y yo vamos a conocer quién es Él. Y mientras más conocemos quién es Dios, más queremos servirle y aún más podemos entender y aprender entonces las cosas que nos pasan. Número 2, Dios quiere enseñarnos quiénes somos nosotros. Mientras más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de nuestra condición y necesidad de Él. Y número 3, Dios quiere enseñarnos que todo tiene un propósito positivo, espiritual, de beneficio para nuestras vidas. Nunca Dios va a permitir algo doloroso o difícil para destruirnos, sino más bien todo lo contrario, para ayudarnos a entender que dependemos de Él, ayudarnos a crecer y madurar hasta llegar a la estatura del Hijo de Dios. Propóngase en este día a que cada cosa, sea bueno, sea malo, cada dificultad que venga a su vida, lo primero que debe venir a su mente y en su corazón es preguntarse, ¿qué me estás queriendo enseñar, Señor? Porque sé que todo tú lo permites, nada se escapa de tus manos. ¿Qué me estás queriendo enseñar con esto? Y respóndase. Me estás queriendo enseñar, número 1, quién eres tú. 2, quién soy yo. 3, que debo depender de ti. Que Dios te bendiga, querida hermana, querido hermano, querido oyente. Que Dios te bendiga por tomar esa resolución de cada vez hacerte estas preguntas. Y te darás cuenta que el buen Dios va a ayudarte. Va a seguir construyendo en tu vida y te dará la victoria. Quien le habló en esta tarde fue el pastor Níger Aparicio, su servidor. Nos oímos en otro programa y no olvides que mucha Biblia no hace daño no leerla.